Hola, buenas noches. Soy Dairo Izaza de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Santo Tomás. Hoy les voy a hablar de un ejercicio de diseño de tornillos que es sacado del libro Diseño Mecánico de Norton. Este ejercicio es el 11.9, el cual dice: un perno UNC de 7/16 de pulgadas de diámetro, clase 7, con cuerdas roladas, está precargado al 70% de su resistencia. Cuando está sujetando un sándwich de aluminio de 2,75 pulgadas de espesor. Determine los factores de seguridad contra la falla por fatiga, la fluencia y la separación de la junta si se aplica una carga variable de 1000 libras. Lo primero que debemos hacer es una tabla de datos conocidos, en la cual colocaremos el diámetro del tornillo, que sacaremos de la tabla de roscas triangulares normalizadas. Nos dice que es un tornillo de 7/16 de pulgada, el cual es de 0,4375 pulgadas en decimales, una precarga del 70%, una longitud de abrazadera de 2,75 pulgadas, el número de tornillos, que en este caso es 1, una carga aplicada de 1000 libras, una resistencia de prueba mínima de 105 kSI, una resistencia de fluencia de 115 kSI, y una resistencia de tensión o resistencia última de 133.000 kSI, un área de esfuerzo de 0,11 pulgadas cuadradas, un módulo de Young de 30 millones de PSI, el esfuerzo de concentración, el factor de esfuerzo de concentración rolado, en este caso va a ser 3, y el esfuerzo de concentración va a ser medio, va a ser de 1. Listo. Lo primero que debemos calcular es la carga máxima del tornillo, en este caso va a ser 1000, es una carga variable. Lo segundo es la carga mínima, va a ser 0, es una carga oscilante entre 0 y 1000 libras. La precarga del tornillo la vamos a calcular como la precarga o el factor de precarga del 70%, el valor de resistencia de prueba mínima de 105 kSI y el área de esfuerzo a tensión. Entonces esto nos da 7813,065 libras. Vamos a calcular la longitud del tornillo, que es de 3 pulgadas. El área del tornillo que no está roscada, esto es por la fórmula de pi por el diámetro del tornillo al cuadrado sobre 4, es hallar un área. La longitud de la rosca en este caso va a ser de 2 veces el diámetro más 0,25. La longitud sin rosca, o sea, el área sin rosca, entonces ahora vamos a hallar su longitud, va a ser de 1,8, la cual la hallamos como la longitud del tornillo menos la longitud con rosca. Una resta simple. Hallamos la longitud de la roscada de la lámina. Hallamos la longitud de la roscada de la lámina, va a ser 0,875, la cual es el espesor de la lámina menos la longitud sin rosca. Después hallamos el espesor del tornillo o el KB con la fórmula que nos da el libro, la cual es el área sin rosca por el área de esfuerzo a tensión sobre el área sin rosca por la longitud rosca de la lámina. Todo esto más el esfuerzo a tensión, el área de esfuerzo a tensión por la longitud de rosca, todo esto por el módulo de Young. Y esto nos da 1,44 libras sobre pulgada. Tenemos que hallar la constante A del tornillo, que es 0,78, y la constante B, esto nos los da el enunciado del ejercicio, es 0,6287. Todo esto para hallar el km o el espesor del material, el cual se halla
multiplicando el diámetro por el módulo de Young por la constante A elevada o el Euler a la constante B por el diámetro del tornillo sobre la longitud de la abrazadera, que es de 2,75, y esto nos da 1,14 libras sobre pulgada. Hallamos el factor de rigidez de la junta, el cual es el espesor del tornillo sobre el espesor del tornillo más el espesor del material. Ahora tenemos que hallar la carga que siente el tornillo, que es sentida por el tornillo, la cual calculamos como C por la carga máxima, que nos da 112,6 libras fuerza. Después de esto calculamos la carga que siente o es sentida por el material de la misma forma. Sería 1 menos C menos el factor de rigidez de la junta, todo esto por la carga máxima del tornillo, que es 1000 libras fuerza. Esto nos da 887,4 libras fuerza. Después vamos a calcular la carga total en el tornillo, que es el PB o la carga sentida por el tornillo más la precarga, nos da 7925,7 libras fuerza. Luego vamos a calcular la carga total sentida por el material, que es la resta entre la precarga y la carga sentida por el material, nos da 6925,7 libras fuerza. Después de esto vamos a hallar la falla por fatiga. Lo primero que tenemos que hacer es hallar la carga alternante, que la hallamos como la carga sentida por la carga total del tornillo menos la precarga, todo esto dividido en 2. Después hallamos la carga media, que es la carga del tornillo más la precarga, todo dividido en 2. Los dos valores en libras fuerzas. Después de obtenidos la fuerza alternante o la carga alternante y la carga media, podemos obtener el esfuerzo alternante, que es la carga alternante por el factor de concentración de esfuerzos rolados, que es 3, todo esto dividido por el área de tensión, y obtenemos que nos da 1,59 KSI. También podemos hallar el esfuerzo medio, que es el esfuerzo de concentración medio, que es 1 por la fuerza media, todo esto sobre el área de tensión, que nos da 73,5 KSI. Hallamos LCE', que es de 65.000, este lo hallamos con el 0.5 por el SUT o el SU, el factor última tensión, de 133 kilopascales o 133.000 psi para nuestras cuentas, y nos da un SE' de 66.500 PSI. Y después de esto seguimos hallando los factores de Marin: 0,7, el factor de carga, el factor de dimensión, el factor de superficie, el cual hallamos diciendo que es rolado en frío, donde A va a ser 2,7 y B va a ser menos 0,265. Factor de superficie, el factor de temperatura no nos dan el dato, entonces decimos que es 1, y el factor de confiabilidad va a ser 1 también. Por último tenemos que el SE total va a ser la multiplicación de todos los factores de Marin. Entonces va a ser el SE' de 66.500 PSI
por 0,7 por 1 por 0,7 del factor de superficie por 1 por 1, y esto nos da 34,4 KSI. Después de obtenido el SE, pasamos a hallar el factor de seguridad, el cual está en la fórmula de este lado, que es LSE por LSUT, el factor última tensión, menos el esfuerzo inicial. Todo esto sobre LSE por el esfuerzo medio menos el factor inicial, más el esfuerzo última tensión por el esfuerzo alternante. Después de hacer estas operaciones por separado, nos da un factor de seguridad de 8,91. En este caso se hizo una nota la cual dice: el factor de seguridad es muy alto, por lo tanto es posible elegir otro material con otro SY y un SUT o un S1, un esfuerzo última tensión más bajo, para minimizar los costos del material. Siguiendo esto, hallamos la falla por fluencia o el esfuerzo en el tornillo, diciendo que es LFB o la carga aplicada que siente el tornillo sobre el área de esfuerzo a tensión, y esto nos da 74,6 KSI, y de esta forma hallar el factor de seguridad a fluencia, que sería el SY sobre el esfuerzo del tornillo, todo esto por 1000, y nos da 1,5. Y por último calculamos la separación de la junta para finalizar el ejercicio, la cual se calcula la precarga sobre la carga del tornillo, todo esto por 1 menos el factor de rigidez de la junta, para que nos dé un valor de separación de la junta de 8,8. Muchas gracias. Y si acaso surge cualquier inquietud, voy a colocar el Excel abajo en el primer comentario. Muchas gracias.